Buenas tardes, ingenieros. Somos el grupo 6. El tema de exposición es ventajas y desventajas de la globalización, la transnacionalización y el coloniaje cultural, la ciudadanía universal. Ventajas de la globalización. La extensión de la comunicación. Si hay un aspecto en el que se ha hecho visible la globalización, es de las tecnologías de la comunicación. La irrupción y consolidación de las redes sociales y la posibilidad de contactar en tiempo real con cualquier parte del planeta han sido dos de sus claves. Por otra parte, la comunicación y el uso global de dispositivos electrónicos ha creado un nuevo entramo social y económico. Gracias a él han aparecido nuevas profesiones que se pueden desarrollar en cualquier parte del mundo. Intercambio cultural. La comunicación permite el intercambio cultural. Este conocimiento compartido enriquece a todos, tanto en el ámbito de las ideas como en el económico. En la historia de la humanidad nunca ha habido mayor trasvase de valores culturales que en la actualidad. Este hecho plantea retos y debates, pero la multiculturalidad es una realidad en los países avanzados. Las grandes capitales del mundo tienen pequeños microcosmos identitarios en sus barrios y reflejan una nueva forma de convivencia entre las distintas culturas. Desaparición de las fronteras económicas. La libre circulación de mercancías y capitales han generado algunos aspectos positivos para la economía global, aunque no siempre se han visto reflejados en la población. Que los mismos productos se puedan consumir en distintos países con las mismas características es uno de los símbolos de la globalización comercial. Como en todo proceso hay avances y retrocesos y tal vez el aspecto económico sea uno de los más conflictivos, en la actualidad hay dos tendencias opuestas, la de globalizar aún más la economía y la vuelta al proteccionismo. Dos ejemplos destacados de esto último son las policías de la administración de Trump en los Estados Unidos o la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El intercambio lingüístico. La permeabilidad cultural que favorecen las redes sociales es uno de los factores que favorecen el intercambio lingüístico en todo el planeta. Otro es la aparición de las plataformas en línea que ofrecen series de televisión y que se han convertido en fenómenos culturales globales. Estas plataformas permiten el visionado en versión original con subtítulos. Son un gran avance para el conocimiento de otros idiomas en países que, como España, solo tenían una opción en casos aislados. Extensión de los derechos humanos. Tampoco ha dejado de crecer la difusión de los valores y derechos recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, firmada en 1948. Esta declaración se ha ido completando con pactos y protocolos hasta conformar la Carta Internacional de Derechos Humanos. La globalización funciona aquí de dos maneras principales, como difusora de estos derechos y como instrumento de control frente a sus violaciones. Gracias. Desventajas de la globalización. En la cara negativa del proceso de globalización están principalmente la uniformidad cultural y la desigualdad económica. Resulta paradójico que se fomente un mismo estilo de vida global cuando las diferencias en la calidad de vida son tan grandes, no solo entre países, sino dentro de cada uno de ellos. Entre las desventajas tenemos intervencionismo extranjero. Entre los problemas que algunos ven al proceso globalizador está una cierta disminución de la soberanía nacional. Como los países están interrelacionados en lo económico, social, político y cultural, cualquier desvío de las puntas generales es visto con recelo. Sin embargo, este intervencionismo no es malo ni bueno por sí mismo. Simplemente es un rasgo característico de los nuevos tiempos. La bondad o maldad dependerá de las consecuencias. Pérdida de la identidad nacional. También hay
quienes ven un peligro de pérdida de la identidad nacional, ya que las sociedades cada vez se parecen más entre sí, con los mismos gustos culturales, modas, etc. Tal vez haya que situar el debate en si estas identidades nacionales son estéticas o si siempre han ido evolucionando. En este segundo caso, el problema estaría más en la uniformidad que en la transformación. Más que el cambio, lo que preocupa es que este cambio lleve a todos los países al mismo estilo de vida o al mismo sitio. Declive de las lenguas minoritarias. Para las lenguas minoritarias sí que se ha detectado un riesgo real de desaparición o al menos de pérdida de influencia en sus territorios. En la vida de una persona esto puede ser casi imperceptible, pero en el transcurso de varias generaciones puede darse una paulatina desaparición de muchas lenguas en todo el planeta. El problema de que una lengua desaparezca no es algo menor. La lengua es el máximo exponente de una cultura y su pérdida conlleva la desaparición de su identidad única e irreemplazable. Aumento del desempleo en los países desarrollados. Uno de los aspectos más criticados por los detractores de la globalización económica es la fuga de empresas nacionales a países donde los costos de producción son más bajos. Esta deslocalización ha tenido dos consecuencias perniciosas. Por un lado, el desaparecer los puestos de trabajo se ha incrementado el paro en los países desarrollados y se abarata la mano de obra. Por otro, se han precarizado los empleos y se han perdido derechos que formaban parte del llamado estado del bienestar. Concentración del capital en grandes multinacionales. Una de las consecuencias del punto anterior es que han crecido las desigualdades, aumentando sus beneficios y posibilidades de competir. Las grandes multinacionales son las grandes vencedoras de este modelo de globalización económica. Por el contrario, las pequeñas empresas nacionales y los profesionales autónomos han visto mermar sus ingresos y como consecuencia verse afectados por un desequilibrio económico. Por su parte, los trabajadores han perdido capacidad adquisitiva. Gracias. Transnacionalización. La transnacionalización es una forma específica de intensificación de las relaciones sociales, culturales, políticas y económicas que transciende los espacios nacionales, una manera de estrechar relaciones transfronterizas sin que haya un centro de poder, de recursos o de referencia muy claro. La transnacionalización es consecuencia de la globalización, pues nace en su contexto con características que permiten el surgimiento de la categoría de derecho transnacional. La perspectiva transnacional se ha empezado a usar para estudiar la globalización desde abajo, para visibilizar los procesos que antes estaban a la sombra, siendo la asimilación la perspectiva dominante. Antes, la investigación que dominaba y lo que era el centro de interés eran los procesos que llevaban al individuo al nuevo país, y se decía que el proceso de asimilación duraba algunas generaciones y los inmigrantes al final se asimilarían en la sociedad. Que los inmigrantes se integran en el nuevo país y al mismo tiempo conservan o quizá refuerzan los lazos en sus países de origen. Se mantuvo a la sombra. El concepto campo social transnacional puede visibilizar los lazos con dos o más estados y posibilita investigar cómo los inmigrantes al mismo tiempo participan en la vida social y en la formación política de su país de origen y participan diariamente a través de comunidades vecinales y laborales. Por otra parte, la transnacionalización de la cultura se refiere al desarrollo de procesos socioculturales que atraviesan las fronteras nacionales y que están relacionados con los sistemas culturales que se desenvuelven en dos o más naciones. Se comprende entonces que, si bien los procesos de transnacionalismo incorporan un universo más amplio que el de los movimientos de población a diferentes países, es claro que los fenómenos de migración constituyen un escenario privilegiado para el estudio de este fenómeno. Gracias.
Bueno, yo les voy a hablar de la colonización cultural. Colonización, el significado de colonización se habla de un territorio dominado por una potencia extranjera. Ese es el significado común. ¿Qué quiere decir colonización cultural? Quiere decir que coloniza una cultura o parte de una cultura en otro país o nación. La colonización cultural empezó tímidamente con las historias de Santa Claus, el trineo y la Navidad, que vimos películas y más películas protagonizadas por estos entrañables santas, y que sin darnos cuenta empezamos a cogerle cariño a la celebración, a la fecha, a la Navidad. Estos y muchos aspectos conllevan parte de una colonización cultural, tales como también el Halloween, que no es una celebración nuestra propia, sino que es ajena, opuesta a muchas culturas también, que fuerza el argumento de contar múltiples y grandes historias sobre monstruos, seres fantásticos, y que se ha ido haciendo familiar y se quedó el truco trato o el pedir dulces. También que se ha llegado a tolerar las personas disfrazadas o las fiestas de disfraces, todo solo porque es Halloween, pero no es una celebración propia de nuestro país. Comprender el alcance de estos ámbitos sin tradición familiar ni cultura y sin raíces, o excusar estas herencias tales como la, la Navidad o la fecha de Halloween, porque ambas son por diversión para las personas, como la Navidad que viene bien a la fecha, o el Halloween que satisface ese sentido de horror o terror. Estos y muchos ámbitos más se refiere a la conciencia cultural, la predominancia de hábitos culturales o celebraciones extranjeras no propias al país, y que muchas personas las tienen como que fueran propias del país. Gracias. Ciudadanía universal. Es la condición que permite identificar a todos los seres humanos como miembros de una misma comunidad política. Los atributos de la ciudadanía vienen generalmente determinados por el vínculo existente entre los individuos y un Estado determinado. Sin embargo, los derechos humanos pueden entenderse como una forma universalizada de ciudadanía, que trasciende los límites de la pertenencia al Estado, tanto en sentido nominal como territorial. Gracias.